mentes sanos lo voy a lograr. De mentes sanos. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie, no, mentiras que no estamos en Notas y Copas, estamos en Dementes Sanos, nuestra cita semanal de los lunes, y vamos a empezar con esa canción. Empezamos porque esa fue la canción de mi adolescencia, y hoy vamos a hablar con Valentina, que ya se las voy a presentar. Vamos a hablar de la adolescencia, qué es, qué pasa, pero primero presentar a nuestra súper mega invitada del día de hoy, la psicóloga Valentina. Cuéntenos pues. Oscar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valentina Arcila, soy psicóloga, especialista en psicología clínica con énfasis en psicoterapia de niños y adolescentes. Con énfasis en psicoterapia de niños y adolescentes. Valentina todos los días lo que hace es hablar con adolescentes y con los papás de los adolescentes, de los incomprendidos, de los canzoncitos, de los raritos, que la gente comúnmente le dice así. Pero la realidad es que la adolescencia es una etapa más de la vida donde todo se da una cantidad de cambios y una cantidad de cosas, pues que el mundo le pone a uno patada arriba y que hay que aprender a hacer. Para eso tenemos hoy a Valentina. Empecemos por lo primero, Val. ¿Qué es eso de la adolescencia? Bueno, la adolescencia es una etapa del curso de vida por el que pasamos todos los seres humanos que transitan entre los 12 a los 18 años, ¿cierto? En donde es un periodo largo, donde hay muchos cambios físicos, emocionales, sociales, cognitivos, en términos también pues como de la búsqueda de la identidad, y que además se puede extender hasta los 21 años, ¿sí? Entonces es importante mencionarlo además porque adopta diferentes formas, y con los adolescentes hay algo muy particular, y es que hay que trabajar mucho desde la individualidad, como lo hacemos desde la psicología, porque a pesar de que todos los seres humanos transitamos por esas etapas, pues las respuestas que tenemos son completamente individualizadas y parten también desde la interseccionalidad, ¿cierto? Es importante también resaltar algo, Oscar, y es que entre el siglo XVIII y XIX nunca había una diferenciación en las etapas del desarrollo tan marcadas, ¿cierto? Se diferenciaba del niño y del adulto, ¿cierto? El niño porque tenía ciertos comportamientos y ya el adulto porque podía pues trabajar. Había un ejercicio de producción allí. Y ya en el siglo XX se empieza a ver unas puntualizaciones en las etapas del desarrollo. Ya, ven, Valen, a mí alguien una vez me dijo, ¿usted sabe de dónde viene el término adolescente? Y yo no sé mucho, ¿cierto? Me decía, de adolecer, de que hace falta algo, de que en palabras no es ni chicha ni limonada. Ya no es un niño, porque ya no puede actuar como niño, porque ya está grandecito. Pero no es un adulto, porque todavía no le alcanza con su desarrollo a obtener esas responsabilidades de adulto. Y que considero yo que uno de los mayores traumas o dificultades de los adolescentes, uno es que no quieren soltar la niñez, porque quieren seguir siendo niños. Pero el más grave es que no quieren disfrutar de su adolescencia, de ese periodo de inconformidad, y es un periodo más entonces quieren hacer de adultos. Entonces vienen ahí no solo embarazos adolescentes, responsabilidades de adultos en adolescentes que dejan el colegio porque no quiero es trabajar. Venga, pelado, no, usted vaya a jugar fútbol, hermano, vaya, no sé, aprende a tocar guitarra. Usted todavía tiene que trabajar, mijo, disfrute de esa etapa bonita, ¿cierto? Que es que no, es que yo me enamoré, yo me voy a vivir con mi novio. Mija, usted tiene 15 años, usted no está para sostener un hogar ni una familia. Disfrute de esa etapa. ¿Qué opinas tú? Bueno, Oscar, sí, como lo dices, pues lo que todos conocemos de la adolescencia es que viene de adolecer, ¿cierto? De algo que hace falta. Y que precisamente es esa transición entre la infancia, ¿cierto? De dejar de hacer ciertos comportamientos. Cuando tú eres niño, tú juegas con los carritos, tan lindos. Empiezas a tener otras, a jugar mucho fútbol, a hacer pistas de carros, bueno, ¿cierto? Como diferentes actividades.
Y cuando ya entras a esa etapa de la adolescencia, hay también una búsqueda de la identidad, ¿cierto? Y es importante mencionar algo, y es que la adolescencia y el adolecer se da de acuerdo al contexto, ¿sí? Hay enmarcados y hay que tener en cuenta que depende de las condiciones sociales, económicas y culturales de los adolescentes que tienen unas respuestas frente a esa etapa, ¿sí? Entonces, ahorita te hablaba, por ejemplo, de la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser un adolescente indígena que vive en la ruralidad, que responde a unas dinámicas, a yo ser una adolescente mestiza que vivo en la ciudad, que estoy permeada de otras muchas cosas. Estamos pasando por la misma etapa del curso vital, pero tenemos unas respuestas Pues diferentes. diferente. Por ejemplo, los niños indígenas, hombre, los niños son unos duros. El campo, mis respetos. Los niños son fuertes. Los niños, yo no sé qué están hechos, con qué los alimentan. Mentira, los niños fuertes. Yo, acá en Risaralda, yo he tenido la oportunidad de ir a Pueblo Rico, a Mistrató, y son niños que yo digo, hombre, me les quito el sombrero. Hacen actividades que son de adultos y las hacen incluso mejor que los adultos. Mientras lo que tú decías, un niño de ciudad, pues con el iPad y todo. Mentiras, la nena, no mentiras, por gozármelo el iPad. No, Valentina, no, con el celular, no sé, con los videojuegos. Cambio un niño en el campo, pues qué videojuegos, vaya, ordena las vacas, el videojuego del niño, ¿cierto? Ordena las vaquitas, sacó los huevitos, son cosas muy diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, pues se dan esos cambios. Y hablando de cambios, hablemos un poquito entonces, el niño deja de ser niño y empieza a tener unos cambios. En el capítulo anterior hablamos un poquito del cambio físico, pero no solo es un cambio físico, hay muchos cambios. Hablemos un poquito de esos cambios en el adolescente, Valentín. En la adolescencia se enfrentan muchos cambios y uno de los principales también es el físico, ¿cierto? Entonces en las mujeres empezamos a tener el inicio del ciclo menstrual, que viene también con todos unos cambios hormonales y emocionales. Hay el crecimiento pues, de partes íntimas, de vello púbico. En los hombres, la segregación pues como de la testosterona, el cambio en la voz, el púbico, la barba, la estatura, y eso también, todos estos cambios están muy relacionados a lo emocional, ¿sí? Porque entonces hay una montaña rusa de las emociones de ya no me estoy viendo como una niña y por qué me están creciendo los senos, entonces ahora me tengo que vestir como de cierta manera, porque eso también genera un sufrimiento en esos cambios de tú antes podías jugar como quisieras y te empantanabas y nos entierrábamos, pero ahora entonces hay que tener un poquito de pudor, como se dice por ahí, ¿sí? Hay fluctuaciones más en las emociones, entonces está más irritable por lo que me diga mi mamá o lo que me diga mi papá, ¿sí? Entonces transitan todo el tiempo entre la ansiedad, entre la tristeza, entre el enojo y entre el miedo de enfrentar nuevas etapas. Y otra de las cosas muy marcadas son los cambios cognitivos, ¿sí? No solamente son cambios físicos, sino que los adolescentes empiezan a tener cambios en la forma en cómo piensan y en la forma en cómo hablan, ¿sí? Hay algo como muy marcado que trabajaban o que abordaban en el capítulo pasado con las etapas de Piaget, y es que él enmarca una que es como la etapa más alta dentro del desarrollo cognitivo, que son las operaciones formales, cuando los adolescentes empiezan a pensar de una manera más abstracta, también tienen unas connotaciones emocionales porque ya pueden hacer unos juicios morales muy grandes, entonces se piensan sobre ellos, sobre el mundo, sobre lo social, y eso genera una angustia, ¿sí? Porque cuando tú eres niño, yo a ti, si eres mi papá, te quiero porque eres mi papá, pero cuando voy creciendo, voy viendo otro tipo de comportamientos, otro tipo de situaciones que puede que hagan que cambie ese pensamiento. Oiga, pues, el que a solas se ríe, sus picardías se acuerdan. Entonces ahora que Valen hablaba, me acordaba yo de mi adolescencia, de esos cambios de la barba china, con 3 pelitos, acá sí y aquí no. Y sobre todo cuando me creció el bigote. Yo no sabía que yo tenía bigote y yo tenía un compañero que me decía que yo parecía Splinter. Y yo, Splinter, ¿quién es? Era el de las tortugas ninja, un ratón bigotudo. Cuando una vez toman una foto y yo me miro en esa foto con ese bigote. Vea, qué trauma. Yo, no, ¿cómo? Yo como de feo. Eso es un bigote raro, como el bigote de Cantinflas.
Yo no, me toqué afeitar, y entre más me afeitaba, más feo me salía. Ahora ya con pelos sin pelos ya ni me interesa. Pues en esa época era duro. No, y el cambio para las niñas, también me acordé, ese sí no es de risa, de Carrie. ¿Tuviste Carrie? Sí. La película. Oiga, increíble de una cosa tan natural, una cosa que sucede en todas las niñas, todas las mujeres tuvieron que pasar por esa etapa, pero se vuelve algo tan difícil para las niñas que es tan duro que saca una película de terror. ¿Y qué película, no? Carrie. No me imagino yo, pues menos mal yo fui niño, gracias a Dios, porque no me imagino yo. Por ahí hay un chiste, yo siempre aprovecho para echar chistes, que decían, que bueno, estaban creando al hombre y a la mujer, ¿usted qué quiere? En la posibilidad de ser muy inteligente y poder hacer muchas cosas a la vez, o orinar de pie. Acá estamos orinando parados y siendo bien amigos. No, mentira. Eso es un chiste malo, pero no puede faltar. En Demente Sano siempre. Oiga, pero entonces una niña, qué dificultad tan tenaz debe ser para una niña saber que está cambiando, saber que si en una mujer, que también lo hacemos como chiste, con las mujeres que llegan esos días y hoy cuál le tocó a usted, hermano. La bonita, la amable, la cariñosa, y eso que una mujer ya está estructurada con toda digamos que su capacidad para entender esos cambios, que son cambios cíclicos, como lo decía el poeta Arjona, de mes en mes. Ahora para una niña entender eso, cuéntanos un poquito de eso en las niñas. Claro, Oscar. Precisamente ahorita que hablábamos de adolecer y de doler, es que siento que todo se complementa mucho, ¿sí? Entonces, esos cambios físicos que hay, también reconocer que hay una etapa donde ya puedo empezar a reproducirme, ¿cierto? Por así decirlo, genera también una angustia, y además porque las mujeres cuando inicia pues la etapa de su ciclo menstrual pues atraviesan diferentes momentos emocionales y hormonales, y que todo eso pues va a repercutir de una manera, ¿sí? Y que lo hormonal se relaciona con ello, y que además también empiezan a tener una búsqueda de la identidad, que es algo que es fundamental dentro de la etapa de la adolescencia, ¿sí? Entonces nos empezamos a cuestionar quiénes somos, para qué, cuál es el objetivo, si hacemos parte de un grupo determinado o no hacemos parte de un grupo determinado, con qué nos sentimos más cómodos, con qué no nos sentimos cómodos, y allí empieza a tener mucha fuerza la influencia social, ¿cierto? Porque como necesitamos ser aceptados socialmente, entonces hay diferentes factores de riesgo a los que los adolescentes están más propensos, por el hecho de ser aceptado dentro de un espacio, digamos, con sus pares. Y allí entra un papel fundamental, que son los cuidadores o los papás, ¿cierto? Porque como los adolescentes tienen una necesidad de ser más independientes, puedo solo, yo puedo salir con mis amigos solo, ¿cierto? Entonces empiezan a desafiar la figura de autoridad y las normas, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que cumplir eso si no va en vía de lo que yo quiero ser o de lo que yo me estoy cuestionando en estos momentos? Importante. Y estos diálogos, hombre, a mí me llevan siempre a cosas que han pasado. Y como lo digo en cada programa, ¿no? Esto no se trata solo de lo técnico y y que dijo Freud y que dijo aquel, y que no, acá en Dementes Sanos estamos para acercarte a una buena salud mental y emocional. Entonces me acordaba yo, en mi época pues no me tocó el emo en la adolescencia, ya cuando salieron los emo. ¿Tuviste emo? Sí. Venga, no imagen, soy todo emo así tapándose los dedos. ¡Ay, ya, la emo! Claro, era el espacio donde yo me sentía aceptada por cómo pensaban, por la música que escuchaban, por cómo se vestían, por cómo se veían. Sí, yo fui punketo. Y todavía, o sea, todavía me gusta el punk, pues yo me acuerdo de la cresta. Cuando yo una vez me dejaron solo en la peluquería. ¿Cómo quiere peinar? Y yo, no, hágame la cresta. Y me hicieron la cresta. No, mi mamá casi se desmaya de día cuando yo saliendo de la peluquería con la cresta. Y todas esas, ¿cómo es que se llama esto, hombre? Estos grupos sociales, tribus urbanas,
que marcan la adolescencia. Y esas tribus urbanas de toda la vida se han dado. Es decir, ahora los papás dirán, ay, no, esos reggaetoneros. Pero ellos no se acuerdan cuando ellos eran jóvenes y adolescentes que eran los gogó, los yeye, y que empezó a usarse la minifalda. Entonces era normal que todas las niñas eran de falda larga y mediecitas por acá. Oscar, y mira cómo tú tienes la capacidad de lo teórico que te dije ahorita, lo llevas a la práctica, porque ahorita te dije que los adolescentes responden a unas dinámicas propias, y las dinámicas propias de esa época eran los gogó, los yeye, y ahora pues tenemos otras dinámicas muy diferentes. Exacto. Que atravesamos. Pero era lo mismo, es decir, entonces la niña, que ahora es mujer, que ahora es adulta, que ahora tiene, no sé, 50, 40 y tantos, 60 y tantos, entonces critica a la niña de hoy que, no sé, se pone los chorcitos, pero venga, es que usted usa un minifalda. ¿No se acuerda que la mamá la regañaba porque salía en minifalda y salía de la casa con la falda larga? Y en el bolsito ya la minifalda, y las amigas le decían, venga, ponga la minifalda y vamos allí para el parque o para la fuente de soda. En esa época no era la fuente de soda. Y era lo mismo. O sea, se repite, lo único que cambia es el contexto social. Y entonces entra ahí y se vuelve como una subcultura, donde me siento yo como adolescente aceptado por otros que son iguales a mí o que yo quiero ser iguales a ellos. Pero generalmente esa aceptación que me dan acá no gusta acá, con mis padres o con mi familia. Y eso causa un dolor en los niños. Eso es una búsqueda de, ¿y ahora yo quién soy? Hablemos un poquito de ese dolor, Valentina. Claro, eso genera unas repercusiones emocionales muy grandes, y digamos que una palabra que yo siento que está muy instrumentalizada, que es la ansiedad, pero que es también un instinto de supervivencia, es porque lo que yo quiero pertenecer no está en vía de lo que mis cuidadores o padres esperarían de mí, ¿cierto? Y como también los adolescentes con su pensamiento abstracto, con esa capacidad de un razonamiento un poquito más lógico, empiezan a defender su posición y su opinión o su postura y lo que quieren empezar a hacer, ¿cierto? Porque digamos que la adolescencia también empieza, a pesar de que sus decisiones son muy cambiantes y muchas de las decisiones son impulsivas, pues empieza a haber una proyección para la edad adulta, ¿sí? Y hay algo fundamental que vemos mucho más en los adolescentes de ahora, y es cómo los medios digitales los han permeado. Eso es otra cosa. Y es algo pues que llega mucho a consulta, ¿cierto? Porque ahora ha jugado un papel fundamental, porque entonces como hay más acceso a la información, hay más capacidad de conocer otras cosas que no necesariamente les están pasando a ellos, ¿cierto? En su etapa de la adolescencia, pero que, digamos, puede haber un reconocimiento como de ciertos síntomas, por así decirlo. Entonces, hay muchas, ya no solamente es la identidad que conocen, sino que hay otras muchas identidades que pueden conocer. Niñas colombias maquillando como niñas coreanas. Hombre, pues qué pena, y las niñas me perdonarán. Pero mija, eso es como un chiste que decían, no me voy a contar más chistes porque suena ofensivo, y en este mundo así de las redes sociales todo el mundo se ofende. Pero hombre, es como yo querer hacer programas fitness. No cuadra, hombre, es que esta pancita no me deja. Es decir, esas subculturas que hay y que se impregnan de otros países. O chistoso, pues esta sí la voy a decir, chistoso, pero no como decían los Bayardigan, no chistoso de risa, sino chistoso de raro. Por ejemplo, los skinhead o los supremacistas. Entonces, personas latinas, ¿cierto? Como lo decías tú, ¿cuál fue la palabra que usaste? Bueno, yo voy a usar una más simplecita, uno indiecito. Interseccionalidad. Sí, eso. Pero personas latinas, ¿cierto? Digamos de raza afrodescendiente o indígenas. Mestizos fue la palabra que usaste. Okay. Mestizos, ¿cierto? Entonces esas personas, y queriendo ser disque supremacistas blancos, yo me pregunto, ¿por qué un niño o un adolescente o un adulto de Bolivia, Ecuador, Colombia quiere ser supremacista? Si es que vengan, es que su ancestralidad cultural y todo lo que hay detrás
es completamente diferente. ¿De dónde aprende una persona de esas? No es que el supremacismo, no, pues vea, de acá, del celularcito, del acceso a lo que tienen las personas y los niños en esto es muy importante. Yo imagino que te en consulta, eso hace parte de la consulta diaria, ¿cierto? El uso de redes sociales, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Sí o no? ¿Y tú qué dices de un niño usando pues sí o no? Dejémoslo acá. No, siempre en consulta pues recomendamos que los niños hasta la infancia pues no tengan pantallas y que digamos en la adolescencia y ahora que en el medio académico es tan necesario los medios digitales, pues que haya un control por parte de los padres o de los cuidadores, ¿cierto? Porque también está en juego muchas cosas dentro de esa etapa, como la autoestima, por ejemplo, y cómo a través de los medios digitales que fluctúa más la autoestima, la ansiedad, las interacciones sociales inadecuadas, ¿cierto? Que eso se ve diariamente en consulta y pues un uso indiscriminado de ellos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la adolescencia se enmarca además también en una etapa fundamental de toma de decisiones, Oscar, donde todo el tiempo, desde que se inicia, se están tomando diferentes decisiones como la búsqueda de identidad, la fluctuación de las emociones, donde todo el día es una montaña rusa de tristeza, ansiedad, de enojo, miedo, donde estoy tomando decisiones frente a cómo me relaciono con mis pares. Oye, ahora sí me dejo más pensativo con respecto al aparatico, porque me pusiste a pensar en muchas cosas. Y es que lo mismo, ¿de dónde sale una niña que en su familia todos son sanos? Y digamos como en la mía todos somos unos gorditos lindos. Sale que no, que bulimia, que anorexia, que no quiero comer. Claro, los trastornos de la Lo conducta aprendió de alimentaria. acá. Este bendito Instagram que tanto nos sirve y el TikToker, no mentiras, el TikTok, que tanto nos sirve, esa comparación del adolescente con el otro. Porque ve que al otro, por ser o no ser, tiene una admiración, un número de seguidores o de perseguidores. Entonces quiere ser como ese otro, pero lo aprendió acá. Entonces, qué importante, que yo me imagino que tú lo hablas mucho en consulta, es, vea, padre, esto se necesita. Esto se necesita porque esto acá se aprende, se crece, hay muchas cosas. Pero échele ojito, no lo deje por ahí solito al niño o a la niña, ¿cierto? Revise qué ve, con quién habla, quién le escribe, por qué le escribe. Claro, y hay una prevención de factores de riesgos donde los padres y los cuidadores tienen un papel fundamental, ¿cierto? Entonces es como el uso de las redes sociales, ¿cierto? Hacer como un monitoreo, porque ahí está como muy implícito el tema pues como de la autoestima, del autocuidado, y no solamente esos factores de riesgo, también el consumo de spa, las relaciones interpersonales, que hay que empezar como a abordar y a que los padres tengan esa apertura. Por ejemplo, en consulta siempre hay como preguntas de, ¿es normal que pase esto? ¿O es lo esperado? ¿O no es lo esperado? ¿Cierto? Cuéntanos de esas preguntas, cuéntanos, ¿cuáles son como las preguntas que más se repiten? Cuéntanos un poquito, Valentina. Bueno, en consulta los padres siempre me preguntan, por ejemplo, si los cambios de humor son normales, ¿sí? Entonces yo les digo, lo esperado es que sí, haya una fluctuación en cambios emocionales, ¿cierto? Donde tenemos tristeza, donde tenemos enojo y donde tenemos miedo, ¿sí? Sin embargo, pues por todo el tema de la toma de decisiones, no es lo esperado que esos episodios o que esas fluctuaciones en los estados de ánimo sean muy persistentes, entonces donde haya una tristeza profunda, donde no haya un control del enojo y por ende tengo hetero o autoagresiones, ¿sí? Eso es algo fundamental. Otro es la rebeldía con los papás, ¿sí? Que siempre me preguntan. Entonces les digo, el adolescente todo el tiempo está desafiando la autoridad. Si usted dice blanco, yo digo negro. Sí. Así sea. Solamente por llevar la contraria. Por llevar la contraria y también tener un papel como fundamental dentro. Entonces lo desarmamos. No, papá, que esto es negro. Oiga, qué negro tan bonito, ¿cierto? Sígale la corriente, ¿qué pone a pelear? Claro, entonces lo que no es esperado es que ese desafío de la autoridad esté acompañado de violencia física, de violencia verbal, ¿cierto? De un impedimento, pues, como en sus rutinas diarias. ¿Qué tal esa violencia emocional del desprecio? Hay un caso muy cercano, y me disculpas que te interrumpa, pero hay el caso de un cercano
que su hijo no le para bolas. Entonces, sufre porque no le para bolas, porque no. Todo, que caminamos para fútbol, no quiero. Que caminamos para cine, no quiero. Que caminamos a comer, no quiero. ¿Qué quiere? Nada. Entonces él lo habla como un desprecio emocional. Cuéntanos un poquito acerca de eso y cómo ese padre o cuidador puede gestionar ese tema. Bueno, eso también va como en vía de preguntas frecuentes y es como si es normal que, por ejemplo, quieran pasar tiempo con otras personas y no con los papás, ¿sí? Es algo normal por la necesidad de aceptación. Lo que no es esperado es que haya un aislamiento social que le impida desarrollar sus rutinas de actividades diarias, ¿sí? Lo que te decía ahorita, que hayan unas fluctuaciones emocionales es normal, pero lo que no es normal es que esas fluctuaciones como la tristeza, que se podría, Lo domine. en palabras paisas, como tú lo decías, esa violencia emocional o ese desprecio emocional, ponerle cuidado, porque si es muy persistente, pues podemos como empezar a identificar síntomas depresivos. Ya es que acá en De Mentes Sanos lo que hay es tema para cortar. Vean, no se vaya a perder un solo capítulo. Es que esto es rico, y lo vamos a sacar en Podino, lo vamos a sacar en Spotify, estilo podcast. No se lo pierda, véalo, escúchelo, recomiéndelo, porque es que esto, de acá salen como 20 capítulos más, ¿cierto? Claro, es que es un tema muy amplio y la va a cortar demasiado el término de todas las etapas del desarrollo, ¿cierto? Que traen consigo ciertas dinámicas. Pero yo creo que el fin último de estos espacios es poder llegar principalmente a los papás que seguramente van a estar viendo este podcast porque tienen miles de preguntas acerca de lo que está viviendo mi hijo, mi sobrino, mi primo. Y yo creo que en últimas las recomendaciones es tener mucha apertura a la escucha, porque siempre como adultos imponemos algo, pero no escuchamos y comprendemos lo que el adolescente o el niño nos quiere decir, ¿sí? Y también esa posibilidad de diálogo, de escucha asertiva, de saber cómo me comunico, porque también comprendo que está pasando por otras situaciones diferentes a las mías, porque no tiene que ser adulto, está pasando por la adolescencia y está transitando todas, por así decirlo, complicaciones que trae su etapa. Y que si en algún momento es necesario o sienten que necesitan fortalecer esas habilidades parentales y de estilos de crianza, pues consultar con un profesional, ¿cierto? Porque hay algo muy importante y es que muy pocas veces los niños o los adolescentes llegan con un motivo de consulta. Casi siempre el motivo de consulta es referido por los padres. Entonces, ahí hay un trabajo importante articulado, porque si tú llegas a consulta y me dejas al adolescente ahí, ¿cierto? Pues el adolescente va a decir, pues no, yo vine porque me trajeron mis papás. Sí. En cambio, hay que tener un ejercicio de trabajo terapéutico articulado, porque en fin últimas es lo que nos va a permitir generar transformaciones en ese medio familiar, en ese adolescente, que puede ser como diferentes tipos de consulta. Yo siento que ahora está hay muchos mitos con relación a que solo se consulta si es ansiedad o si es depresión, pero pues puede ser que carece de estrategias de afrontamiento, hay poca regulación emocional, no sabe qué quiere estudiar y ya está en 11, pero sigue siendo adolescente. Sí, entonces, fundamental el trabajo articulado con los papás para que puedan haber transformación. O sea que en resumen, así como cuando te cogen ahí, ay, usted es psicóloga, venga, ¿y qué hago acá? ¿Cierto? Si no siempre pasa, no, venga, espere, usted te quiera consulta, ¿no? Es que eso acaso es el psicólogo, el trabajo del psicólogo no es como el del mago. Claro, y ¿cierto? Es algo mecánico, no es algo que tú tienes ciertos síntomas y por ende cierto tipo de tratamiento. Sí, y esta es la respuesta. No es como cuando se le daña el carro, eso el carburador, no, mentira, ya no se usa carburador, eso es un inyector, cambia el inyector y ya. No, esto tiene un trabajo articulado. Pero haciendo un resumen, el adolescente tiene cambios. Bien, a esos cambios hay que hacerles un ajuste. Hay que comprender esos cambios que está viviendo. Y acompañarlo. Y acompañar esos cambios. No tener miedo, saber que tanto para el niño como para el cuidador, el padre, el maestro, es una cosa rara, ¿cierto? Todos dos están viviendo como en la dimensión desconocida, pero que si tú tienes las herramientas adecuadas de afrontamiento, de interacción, pues lo vas a aprender y vas a lograr.
Y ahí es donde viene muy importante, lo que siempre te decimos en Dementes Sanos. Mire, asista a consulta. Eso no es ahí que, ay, la psicóloga la conocí en una reunioncita familiar y, ay, venga, solucioneme el problema. No se va a solucionar en una charla de 5 minutos. Entonces, en su EPS, sea subsidiada contributiva, puede acceder a los servicios de psicología. Pero también esta maravillosa profesional que, como la vieron, sabe más de adolescentes que, mejor dicho, no. Yo lo voy a entregar como un curso de 35 niños que tengo que manejar. Yo lo voy a entregar a ella, yo para qué voy por allá. Entonces, vea, esta mujer tan valiosa que está acá, la profesional psicóloga Valentina, tiene consulta particular. ¿Dónde pueden consultar contigo, Valentina? Bueno, yo hago consulta particular de niños y adolescentes. Pueden contactarme al teléfono 322-303-9825 o Instagram como varcilap14. ¿Sí ve? En varcilap14 encuentran a Valentina. Entonces, si tú crees que esta profesional es la adecuada para tu caso, contáctala, charla con ella, cuadra una consulta y ahí van viendo. Acá en Dementes Sanos les presentamos diferentes profesionales, cada uno especializado en su área, cada uno con un enfoque diferente. Habrá cada psicólogo para cada caso y que les guste. Habrá unos que sí gustan, otros, pero cada uno va a encontrar su solución. Y lo que queremos es brindarles una alternativa, presentándoles estos casos, como decía Valentina ahora. Las psicólogas y los psicólogos invitados, los profesionales, son esa parte técnica, teórica, así toda. No, yo cojo eso, lo desbarato, lo desmenuzo y se lo presento a usted ahí facilito para que usted lo entienda. No olvide suscribirse, compartir este contenido, es de valor. Si usted comparte por ahí a Shakira, no me eres factura, ni hombre, cosas que a veces no sirven, mire, comparta este contenido de valor. Pregúntese usted cuántos de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio están necesitando un consejo a tiempo. Y acá en Dementes Sanos puedes encontrar esa herramienta adecuada. Solo me queda agradecer a Valentina. Oscar, muchas gracias por la invitación de estos espacios tan importantes. No tengo sombrero, pero me lo quito. A Valentina la tendremos nuevamente por acá con una amiga de ella, que ustedes ya la conocieron, con Silvana. Vamos a hacer algo especial con ellas, un diálogo incluso más informal del que tenemos en este momento. Vamos a tener alguna sorpresa. Espera, que es que acá en Dementes Sanos, como dicen por ahí, se vienen cositas muy lindas. Vamos a estar trabajando. No olvide pues acompañarnos en la cita semanal todos los lunes en la noche en YouTube en Dementes Sanos.